Bienvenidos un día más a su rincón favorito, el lugar donde desmenuzamos cada secreto, cada romance prohibido, cada giro inesperado y cada lágrima derramada en esas historias que nos tienen completamente enganchados a la pantalla. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir, y no me refiero al clima. Nos adentraremos en territorios pantanosos de rumores, maquinaciones familiares, posibles infidelidades y, en definitiva, esas bombas que nos hacen amar con locura a nuestros personajes, y a la vez odiarlos con la misma intensidad. En este vídeo nos convertiremos en detectives de la pantalla. Exploraremos esas intrincadas tramas donde el amor, ese sentimiento puro y verdadero que tanto anhelamos ver triunfar, se ve acechado por sombras amenazantes, ya sean terceras personas con intenciones ocultas, decisiones impuestas por familias poderosas y controladoras, o incluso ese concepto abstracto y a veces cruel llamado destino, el destino. Analizaremos minuciosamente esas series que nos mantienen al borde del sofá, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándonos con angustia si el amor verdadero logrará superar todos los obstáculos o si, por el contrario, la traición, la decepción y la amargura se alzarán como los protagonistas absolutos de la historia. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas palaciegas, secretos inconfesables y romances turbulentos, quiero pedirles un favor que significa muchísimo para nosotros. Si son tan fanáticos y apasionados de las series turcas como lo somos nosotros aquí en el canal, no se olviden de suscribirse. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a continuar brindándoles el mejor contenido posible. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias de primera mano, análisis profundos y detallados, curiosidades jugosas y todo lo que necesitan saber para estar al día con el vibrante mundo de las novelas turcas. Su apoyo incondicional es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y prosperando. Ahora sí, agárrense fuerte porque el viaje está a punto de comenzar. Prepárense para un torbellino de emociones y revelaciones impactantes. Abróchense los cinturones porque empezamos con los dramas y lo hacemos a lo grande, con un nombre que ha estado resonando en todas partes, un nombre que ha generado controversia y ha dividido opiniones, Kerem Bürsin. Empecemos el recorrido hablando de Senkalkapm, ese fenómeno televisivo que conquistó el mundo entero y que aquí, en Latinoamérica y España, conocemos como Love is in the Air. Esta comedia romántica, fresca, divertida y llena de encanto, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad arrolladora y sueños truncados por las circunstancias. Eda se ve obligada a tomar una decisión drástica, fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante y extremadamente atractivo, pero con una obsesión enfermiza por el trabajo y una incapacidad casi patológica para expresar sus sentimientos. ¿Cuál es el precio de este peculiar contrato? Una beca que le permitirá a Eda terminar sus estudios y alcanzar sus metas profesionales. Como todos ustedes ya saben, los actores que dieron vida a estos personajes inolvidables son Hande Erçel, quien interpreta con una dulzura y una energía contagiosas a la adorable Eda, y Kerem Bürsin, que se mete en la piel del frío, calculador y aparentemente inexpresivo Serkan. La química innegable entre ambos no se limitó a la pantalla, trascendió los límites del set de grabación y se convirtió en un romance real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. La pareja Hande y Kerem, o Anker como los llamaban cariñosamente sus seguidores, se convirtió en una de las más queridas, comentadas y admiradas del mundo del entretenimiento. Pero ¿por qué estamos hablando de Love is in the Air, en un vídeo que promete destapar traiciones e imposiciones familiares? Bueno, aquí es donde la trama se complica y la historia adquiere un matiz mucho más oscuro y turbio. La traición de Kerem a Hande a la que hacemos referencia en el título no se basa en hechos confirmados ni en pruebas irrefutables. Más bien, se trata de una serie de especulaciones, rumores y trascendidos alimentados por la prensa del corazón, las redes sociales y las fuentes anónimas que siempre parecen tener información privilegiada. En los meses posteriores al final de la emisión de Love is in the Air, la relación sentimental entre Hande y Kerem llegó a su fin. El cuento de hadas se derrumbó y la pareja, que parecía destinada a la felicidad eterna, anunció su separación. Como suele ocurrir en estos casos, las razones concretas y los detalles íntimos detrás de la ruptura se mantuvieron en la más estricta privacidad. Sin embargo, el silencio no hizo más que alimentar la imaginación de los fans y de los medios, y las especulaciones no tardaron en inundar las redes y las revistas.
Algunos medios de comunicación afirmaron, citando fuentes cercanas a la familia de Kerem, que sus padres no aprobaban la relación con Hande, ya que consideraban que no pertenecía al mismo círculo social y que no era la adecuada para su hijo. Según estas versiones, la familia de Kerem prefería a alguien de un estatus social más elevado, una mujer con conexiones en el mundo empresarial y con un apellido prestigioso. Otros incluso se atrevieron a mencionar el nombre de una tal Melissa, una joven perteneciente a una familia adinerada y con importantes contactos en el mundo de los negocios, como la elegida por la familia de Kerem para ocupar el lugar de Hande en su vida. Es fundamental recalcar que estas son solo especulaciones y rumores. No existe ninguna confirmación oficial ni por parte de Kerem, ni de Hande, ni de sus respectivas familias. Nadie ha salido a confirmar o desmentir estas versiones, y la verdad detrás de la ruptura sigue siendo un misterio. Sin embargo, la fuerza y la persistencia de estos rumores fueron tales que generaron un debate acalorado y una profunda división entre los fans de la pareja. Algunos creían ciegamente en la traición de Kerem y lo acusaban de haber cedido a las presiones familiares, mientras que otros defendían su inocencia y argumentaban que la ruptura se debía a otros motivos. Más allá de la veracidad o falsedad de los rumores, Love is in the Air nos deja una valiosa reflexión sobre cómo las presiones sociales, las expectativas familiares y los prejuicios pueden afectar nuestras relaciones personales y nuestras decisiones más importantes. La serie, en su trama principal, ya explora este tema a través del personaje de Serkan, quien constantemente se ve presionado por su padre para cumplir con ciertas expectativas, para mantener el buen nombre de la empresa familiar y para seguir el camino que otros han trazado para él. Serkan lucha constantemente contra estas presiones y trata de encontrar su propia voz y de tomar sus propias decisiones, pero no siempre lo logra. Ahora, dejemos a un lado la polémica y los rumores que rodean a Love is in the Air, y pasemos a analizar una serie donde las imposiciones familiares, las traiciones y las luchas de poder son un tema central y recurrente. Yasak Elma, conocida en español como Pecado Original. Esta serie dramática nos sumerge de lleno en el glamuroso y despiadado mundo de la alta sociedad de Estambul, donde la ambición desmedida, la envidia corrosiva y la sed insaciable de poder son los motores que impulsan las acciones de sus personajes. La historia gira en torno a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades radicalmente diferentes y aspiraciones opuestas. Zeynep, interpretada magistralmente por Sebda Erginci, es una joven honesta, trabajadora y con valores sólidos, que sueña con encontrar el amor verdadero y construir una vida sencilla y feliz. YLDZ, por su parte, interpretada con una intensidad arrolladora por Edais, es una mujer ambiciosa, materialista y dispuesta a todo para ascender socialmente y disfrutar de los lujos y el poder que ofrece la alta sociedad. Las vidas de las hermanas se cruzan con las de dos hombres poderosos, influyentes y extremadamente adinerados, Ayaan Tasdemir, interpretado con un carisma magnético por Onur Tuna, un empresario frío, calculador y con una reputación intachable, y Ali Targun, interpretado por Talat Bulut, un magnate de la construcción casado, con hijos y con una vida llena de secretos oscuros. Pecado Original es una serie adictiva y vertiginosa, repleta de intrigas palaciegas, engaños elaborados y traiciones inesperadas. Los personajes están constantemente manipulándose unos a otros para conseguir sus objetivos, sin importar las consecuencias. Las relaciones familiares se ven puestas a prueba constantemente por la ambición, el deseo de poder y la falta de escrúpulos. Ali Targun, por ejemplo, es un personaje maquiavélico que no duda en utilizar a las personas que lo rodean como simples peones en su juego de poder. No le importa dañar a sus propios hijos, ni traicionar a sus esposas. Sus matrimonios están marcados por la infidelidad, la manipulación y la falta de amor, y su relación con sus hijos es tensa, conflictiva y llena de resentimiento. YLDZ, por su parte, es un personaje complejo y fascinante que experimenta una transformación radical a lo largo de la serie. Inicialmente su ambición desmedida la lleva a tomar decisiones cuestionables y a cometer errores graves, pero con el tiempo aprende a valorar la importancia de la familia, la honestidad y el amor verdadero. Pecado Original nos muestra crudamente cómo las presiones sociales, las expectativas familiares y la obsesión por el dinero pueden llevarnos a tomar decisiones que no son las más correctas, que nos alejan de nuestros valores y que nos hacen daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad, la honestidad, la empatía y el amor verdadero en un mundo donde el poder y el dinero parecen ser lo más importante.
Ahora, cambiemos un poco de registro y pasemos a analizar una serie que, si bien no se centra tanto en las imposiciones familiares como pecado original, sí explora el tema de la traición y la infidelidad en el contexto de un matrimonio arreglado y una sociedad llena de prejuicios. Zalim Istambul, conocida en español como Ciudad Cruel. Esta serie dramática nos cuenta la historia de dos familias, los Yılmaz y los Karakay, que viven en mundos completamente diferentes y que representan dos clases sociales antagónicas. Los Yılmaz son una familia humilde y trabajadora que vive en un pequeño pueblo de la provincia turca, mientras que los Karakay son una familia rica, poderosa y con un apellido prestigioso que reside en una lujosa mansión en Estambul. Las vidas de las dos familias se cruzan de manera inesperada cuando Seher Yılmaz, una madre soltera y luchadora interpretada por Deniz Gur, acepta una oferta de Neriman Karakay, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos interpretada por Aysen Secerel, para que su hija Cemre, una joven hermosa y bondadosa interpretada por Simay Barlas, se case con su sobrino discapacitado, Nedim Karakay, un joven atormentado y dependiente interpretado por Mehmet Ozandolunay. A partir de este matrimonio arreglado, que esconde oscuras intenciones y secretos inconfesables, se desata una serie de conflictos, traiciones y luchas de poder que pondrán a prueba la lealtad, el amor y la resistencia de todos los personajes. Nedim, que está postrado en una silla de ruedas debido a un misterioso accidente, es víctima de las intrigas de su tío Aga Karakay, un hombre poderoso y despiadado interpretado por Fikret Kuşkan, quien busca mantener el control de la fortuna familiar a toda costa. Cemre, por su parte, se ve atrapada en un matrimonio sin amor, un matrimonio que le fue impuesto por su madre y que la obliga a vivir una vida que no desea. Lucha por encontrar su propia felicidad y por liberarse de las cadenas que la atan a un destino que no eligió. Su hermana Ceren, una joven ambiciosa, envidiosa y con una sed insaciable de poder interpretada por Bahar Sain, hará todo lo posible por arruinar la vida de Cemre y ocupar su lugar en la familia Karakay. Ciudad Cruel nos muestra cómo la ambición desmedida, el deseo de poder y la falta de escrúpulos pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. La serie también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad hacia aquellos que sufren y que son víctimas de la injusticia. En esta serie la traición no solo se manifiesta a través de la infidelidad y los romances prohibidos, sino también a través de la manipulación constante, el engaño sistemático, la violencia física y psicológica y la falta de lealtad. Los personajes están constantemente traicionándose unos a otros para conseguir sus propios fines, sin importar las consecuencias devastadoras de sus acciones. A diferencia de Love is in the Air, donde la traición es más un rumor y una especulación, en Ciudad Cruel la traición es un elemento central de la trama, que impulsa la historia hacia adelante y genera conflictos constantes entre los personajes. La traición es la gasolina que alimenta el fuego del drama y que mantiene a los espectadores enganchados a la pantalla. Y hablando de traiciones, no podemos olvidarnos de una serie que, si bien no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo un referente absoluto en cuanto a dramas familiares, romances prohibidos y pasiones desatadas, Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Beren Saat en el papel de Biter Ziyagil y por el carismático Kuan Tatlıtuğ como Belul Aznedar, es una adaptación de una novela turca clásica que cuenta la historia de un triángulo amoroso explosivo que destruye a una familia y deja cicatrices imborrables en todos los involucrados. Biter es una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, que también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el joven, apuesto y carismático sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación secreta, apasionada y destructiva que tendrá consecuencias trágicas. Amor Prohibido es una serie que explora con una profundidad psicológica impresionante los temas de la pasión descontrolada, la infidelidad, la culpa, el arrepentimiento y el peso de las decisiones equivocadas. La serie nos muestra cómo un romance prohibido puede destruir una familia desde sus cimientos y dejar heridas profundas en todos los involucrados. En esta serie, la traición es el motor principal de la trama. Biter traiciona a su marido, Belul traiciona a su tío, y ambos traicionan la confianza de la familia Ziyagil. Las consecuencias de estas traiciones son devastadoras, y la serie termina con un final trágico que nos hace reflexionar sobre el poder destructivo del amor prohibido y sobre la importancia de la lealtad y la honestidad en las relaciones humanas. Amor Prohibido es un claro ejemplo de cómo las presiones sociales, las expectativas familiares y la obsesión por el estatus y el dinero pueden llevarnos a tomar decisiones que no son las más correctas y que nos arrastran a una espiral de autodestrucción.
Biter se casa con Adnan por venganza y por interés económico, pero termina enamorándose de Belul y cayendo en una espiral de infidelidad, culpa y autodestrucción que la lleva a un final trágico. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de dramas apasionantes, traiciones impactantes e imposiciones familiares que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Hemos analizado algunas de las series más populares que exploran estos temas, desde los rumores que rodean a Love is in the Air, hasta las tramas complejas y llenas de engaños de Pecado Original, Ciudad Cruel y Amor Prohibido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas, y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que estas series, además de entretenernos, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las presiones sociales que pueden afectar nuestras vidas. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten cuáles son sus series turcas favoritas que abordan estos temas. ¿Cuál serie creen que retrata mejor la traición y las imposiciones familiares? ¿Cuál personaje les parece más complejo y atormentado? Quiero leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal dedicado a las series turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Adiós.